Primero, una ley mal redactada que redujo penas a agresores y permitió que violadores salieran a la calle antes de tiempo. Ahora, una nueva chapuza imperdonable. Las pulseras de control para proteger a mujeres víctimas de violencia machista dejaron de funcionar durante meses por un simple volcado de datos. No es un fallo técnico más, es la seguridad de miles de mujeres en juego. Hablamos de vidas, de mujeres que viven con el miedo constante a sus agresores. Este gobierno, que se autoproclama el más feminista de la historia, deja a las víctimas más desprotegidas que nunca. Y lo peor es que les habían avisado del problema. Si la ministra de Igualdad no puede garantizar la seguridad de estas mujeres, ¿qué hace aún en su cargo? Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy tengo que empezar agradeciendo a mis compañeros del programa. Ya casi es viernes. Bueno, pues por lo bien que me lo he pasado en esa peculiar entrevista que se ha emitido hace unas horas en esta casa. Y no era nada fácil. Uno ya saben que está acostumbrado a entrevistar y no a que le entrevisten. Pero tanto Miguel Castañeda como mi paisana salmantina, Blanca Fraile, y las Mellis, y por supuesto el director del programa, Jorge Villa, la verdad es que me lo han puesto muy fácil y me he sentido muy cómodo. Muchas gracias, compañeros. Y ahora sí, vamos a entrar ya en la faena de la actualidad política. La ministra vallisoletana de Igualdad está ahora mismo en el ojo del huracán y no es para menos. La Fiscalía del Estado alerta de una gran cantidad de absoluciones de maltratadores por múltiples fallos en las pulseras de control a las víctimas. Un escándalo de consecuencias muy graves, ya que duró 6 meses. O sea, durante esos 6 meses hubo agresores, aún no sabemos desde luego la cifra concreta, esperemos que el Ministerio nos lo aclare, que quedaron absueltos porque no se ha podido demostrar que rompieran la orden de alejamiento al no poder detectar su ubicación. Y todo porque el Ministerio de Igualdad cambió de empresa, se compraron las pulseras a través de AliExpress y la migración de datos no funcionó. Pero esto no queda ahí, porque la presidenta del Consejo General del Poder Judicial alertó en una cita con Ana Redondo de este riesgo y no se le hizo caso. Miriam Polo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, la ministra Redondo le resta importancia a este escándalo. De hecho, ayer en el Congreso, Ana Redondo incluso sacaba pecho y aseguraba que las víctimas siempre estuvieron protegidas y que el sistema funciona. Sin embargo, en la memoria anual del organismo consta una potencial desprotección de las víctimas. Aseguran que los fallos técnicos provocaron suspensiones y absoluciones durante meses. La Fiscalía advierte de la magnitud del problema. Esa es una noticia que está obsoleta. Se detectaron algunas incidencias técnicas en el cambio de contrato. Había 2 empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente. Nos reunimos con las trabajadoras, con las empresas y resolvimos las cuestiones mejorando el sistema, que es lo que hay que decir a las mujeres. El sistema funciona mejor, están a salvo y que denuncien porque efectivamente el sistema las protege. Bueno, pues la Fiscalía del Estado, que es la que dio la voz de alarma, ha tratado en las últimas horas de matizar y dice ahora que las víctimas estuvieron protegidas en todo momento. Marlaska hoy ha dejado claro que esto no le compete a él, se lo ha quitado en medio. Ha evitado mojarse directamente sobre las críticas a Ana Redondo, pero ha asegurado que España cuenta con todos los elementos para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista. Reconoce que hubo fallos en las pulseras antimaltrato, las califica de puntuales y dice que se están resolviendo, dejando claro que pese a todo las medidas de seguridad siguen activas. Es una cuestión de las que puedo dar pocos datos. Sabéis que la gestión del servicio Cometa no corresponde al Ministerio del Interior, pero lo que puedo hacer es garantizar en primer lugar a todas las mujeres víctimas de violencia de género. Sabéis que tenemos más de 105.000 casos activos dentro de lo que es el sistema Biogen 2, nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género. Que sepan que tenemos todos los medios, todas las capacidades y todos los elementos para garantizar su seguridad. Y lo único que puedo llamar es a la denuncia. Mira, tenemos ya una primera reacción desde el Partido Popular.
y ha sido precisamente la de su líder, Alberto Núñez Feijóo. Ha sido muy crítico en su red social X. Dice literalmente: primero desprotegieron a las mujeres con la ley de solo sí es sí y después con esto. En ambas ocasiones se le advirtió y lo ignoraron. Exige la dimisión además de Ana Redondo y pide que al menos se ahorren las lecciones feministas. Bueno, pues también la portavoz del Senado, Alicia García, ha sido la encargada de pedir la dimisión de Ana Redondo por desproteger a las víctimas y dejar impunes a los agresores. Va un paso más allá y exige responsabilidades claras. Pide una auditoría independiente para determinar la magnitud de los fallos en las pulseras antimaltrato. Según García, no se trata solo de errores técnicos, hablamos de agresores que quedaron impunes durante meses y de un ministerio que, en su opinión, minimiza el alcance de la situación, mientras la seguridad de las víctimas queda, eso sí, en entredicho. Ignorar durante tanto tiempo un aviso tan grave no es incompetencia, es irresponsabilidad criminal por las consecuencias que puede tener hacia las mujeres. La ministra de Igualdad tiene que dimitir sin excusas. No se puede jugar con la vida de las mujeres, y menos con la vida de las mujeres víctimas de violencia de género. Porque mientras callaba, las mujeres quedaban desprotegidas y los agresores impunes. Pero yo insisto, esto lo han publicado algunos medios de comunicación porque aparecía en la memoria de la Fiscalía General del Estado, institución, digamos, poco sospechosa de ir contra el gobierno. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros contertulios de este asunto. Es el primer tema para debatir esta noche en Cuestión de Prioridades. Silvia González, buenas noches. Buenas noches. David Felipe Arranz, ¿cómo estás? Noches, Jesús Quijano, Carmen Domínguez, buenas noches a los Buenas dos. noches. ¿Tiene que dimitir Ana Redondo? Carmen. De momento vamos a ver cómo se van dando los pasos de la cuestión, porque realmente, tal como la planteó el fiscal, era alarmante. Mujeres, y no sabíamos en qué número, pero parecía que era un número importante. Bueno, ella ha cifrado, Sí. en un 1% los fallos de esas pulseras. Correcto. Lo que no sabemos es las mujeres afectadas y los casos que se han absuelto a de Todavía hombres, ese dato maltratadores. se desconocía, pero realmente en el informe que se daba a conocer a través de la Fiscalía, pues sí que era una situación tan alarmante como que efectivamente, como ahora precisabas, ha tenido que enmendarse un poco en la terminología que había utilizado. Ninguna mujer ha estado durante este tiempo desprotegida, según comentan, pero vamos, durante este tiempo, cuando ese dato se estaba haciendo público, se ha pedido la dimisión de la ministra con una responsabilidad muy fuerte. Si seguimos matizando y realmente la cuestión, a ver hasta qué punto ha llegado, pues ya hablaremos, pero de momento realmente como para estar valorándolo, evidentemente sí, pero habrá que precisar mucho la cuestión, porque es un tema muy grave. Jesús. Pues coincido bastante. Quizá es un momento todavía donde la información es un tanto confusa, ¿no? Y por tanto, lo primero que habría que tratar es de que esto se clarifique. Desde luego que el asunto es, vamos a decir, incómodo, sin duda. Se trata de un tema muy sensible y la falta todavía de información pues me impide ir más allá, pero claro, pues habría en una investigación independiente determinar si se sabía que se estaban produciendo los fallos, cuántos, desde cuándo, si además de los quebrantamientos de la orden de alejamiento, que probablemente les haya habido, ha habido además actos de agresión que se han podido hacer precisamente por el fallo de las pulseras. Claro, yo creo que hasta no tener una información fidedigna de todo esto... Pero esto es cuestión de número, de cuánta gente, a cuántos se les ha absuelto, a cuántas mujeres han podido, precisamente por no estar ubicado su maltratador, Sí, ha podido estar cerca y no se ha sabido. Es decir, ¿es una cuestión de números, de que sea un número muy voluminoso o que, No, que solamente haya un caso... de ¿qué información? Yo porque eres muy benevolente, has dicho que es un caso incómodo. Yo creo que es algo más que incómodo. No, de momento incómodo. Y quizá el paso siguiente, si se van sabiendo más cosas, sea mucho más que incómodo. Pero yo de momento creo que es incómodo. Quizá, por ejemplo, hablar de que haya habido absoluciones por este motivo, no. Quizá lo que no haya habido es condenas por quebrantamiento, que no es lo mismo. No es lo mismo que alguien condenado sea absuelto
que alguien que ha infringido la orden de alejamiento no haya sido condenado por eso. Entonces, digo, estamos en Las soluciones entiendo, porque si no se ha podido comprobar que esa persona ha estado cerca. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate una mujer agredida o que tiene esa pulsera a su agresor y que ya le consta que ha estado cerca, más cerca de lo que tiene que estar. Es imposible de comprobarlo. Ella denuncia, claro, pero como no se puede comprobar porque no se sabe la ubicación de su maltratador, vamos a decir que queda absuelto. Ya, pero lo que en ese caso no ha habido es una condena que probablemente hubiera podido recaer sobre esa persona. Mira, yo lo que quiero decir es que, o la reflexión inicial, estamos en un momento en el que disparamos contra todo lo que se mueva a la mínima, de un lado y de otro, ¿eh? Diré lo mismo cuando pase al revés. Y quizá lo que hay que tratar es de poner un poquito de rigor en los análisis antes de hacer una valoración más definitiva. Y yo creo que en este momento, incluso de la propia información de la Fiscalía, hay contradicción. Habrá que pedir a la Fiscalía... Pero tú le estás pidiendo al PP que hoy, en vez de pedir la dimisión de Ana Redondo, diga, bueno, venga, vamos a analizarlo bien, vamos a tranquilizarnos... que pida una explicación y una investigación, faltan datos, y una está claro, aclaración rigurosa de lo que ha pasado. Y David, a partir Silvia, de ahí, si hay que dimitir, hay que dimitir. Yo creo que la fortaleza, la razón de ser, la razón de existir del Ministerio de Igualdad y de esta ministra es concentrar todos sus esfuerzos y energías en velar a dónde han ido a parar 42,6 millones de euros de la adjudicación de esta herramienta. La herramienta no ha funcionado, según el fiscal general del Estado. No es un invento de los periodistas, no es un invento de la oposición. Hay una memoria donde dice literalmente la Fiscalía General afirma que hubo una potencial desprotección de las víctimas en un tiempo indeterminado y que además ni siquiera el Ministerio de Igualdad ha proporcionado los datos que a su vez la Fiscalía le ha requerido. Es decir, la Fiscalía está diciendo en su memoria anual que está trabajando a cierraojos porque ni Telefónica, la adjudicataria anterior, ni Vodafone más Securitas Direct, que hicieron un AUTE, es decir, un corta y pega de dos empresas porque una sola no podía con el trabajo. Ni entre todos a la Fiscalía le están informando de cuál ha sido ese grave daño potencial y no hay ninguna cifra. Entonces, yo creo que esto va a salir a la luz. No sé cuánto tiempo va a tardar y a mí me parece gravísimo que un Ministerio de Igualdad que tiene ese presupuesto, que tiene que cuidar de la única herramienta que hay para que no se te acerque tu violador, tu maltratador, tu ex, lo que sea, y ha fallado durante un tiempo indeterminado. Pues yo creo que se va a saber y yo creo que es muy grave y sobre todo con un gran presupuesto y es una herramienta de la que siempre se estaba presumiendo de que funcionaba. Pero la pregunta de José Luis, que era, con todo ese, evidentemente, yo creo que Jesús también lo comparte, en ese marco, ahora, en este momento, ya hay que pedir la dimisión de la ministra. Hay que pedir explicaciones y no las está dando. Claro, correcto. claro. Es que no las está dando. Explicaciones. Que yo salgo ahí y digo, sí, no, si no ha pasado nada. Es más, lo que ha dicho es, está todo en orden, están todos los datos integrados en nuestro sistema. Ya, ahora sí, pero antes, que es que ha sido, lo ha dicho José Luis, el fiscal general del Estado, que no ha sido un señor que pasaba por ahí, que es una memoria anual. Eso en un Estado de Derecho tiene un trámite y una vía. Póngase una denuncia ante un juzgado. Bueno, yo creo que lo más importante ahora mismo, yo creo que los cuatro coincidimos en que si verdaderamente se ha desprotegido a mujeres que estaban amenazadas, es muy grave. Ahora bien, después de estas contradicciones, ahora mismo la Fiscalía se retracta. Yo creo que lo que hay que hacer, lo escuchábamos antes, a mí me parece interesante que se contrate una auditoría externa, independiente, que analice qué es lo que ocurrió, cuál fue el problema, esa migración de datos y durante ese tiempo en el que los datos pasaron de una empresa a otra, estuvieron estas mujeres de una forma vulnerable y no se supo. O sea, ahora mismo que estamos protegiendo todos los datos, se ve la vulnerabilidad que existe en datos tan sensibles como la ubicación de personas que están amenazadas. Entonces yo creo que es muy importante que se investigue, que se aclare y, por supuesto, si hay si finalmente la conclusión es que efectivamente esas mujeres estuvieron expuestas a esos riesgos, bueno, pues que se tomen decisiones como la de la dimisión de la propia ministra. Es todavía más grave que durante meses
que esto está diciendo el fiscal, no es un día 24 horas que ha habido un apagón, que durante meses el cacharro no estaba funcionando, que la delegación del Gobierno contra la violencia de género ha dicho que en el momento de la transición había 4.500 cacharros activados, que no se sabe si se acercaba, si se alejaba o si bailaba la sardana. O sea, de hecho hay 100.000, se calcula que hay más de 100.000 casos dentro del sistema Biogen y solo hay 5.000 muy bestia. sistemas de protección con las pulseras. Fijaos, y esto lo conocemos tal día como hoy, que nos han informado de los últimos delitos sexuales en el año 2024. Han crecido bastante y se registran, digamos, los valores más altos desde el año 2017. Y fíjense el dato que les voy a dar. En el caso de los menores hay un 30% más de menores condenados por delitos sexuales. Yo quiero ir más al tema político, consecuencias políticas. Yo no sé si esto, Jesús, Carmen, David, Silvia, provoca de nuevo esas fracturas dentro del feminismo de la izquierda. Ocurrió con la ley del solo sí es sí, ocurrió también con el tema de la ley trans. En fin, cada cierto tiempo el Ministerio de Igualdad tiene que enfrentarse a ese debate interno de las mujeres muy feministas, menos feministas y más feministas. ¿Esto a Ana Redondo le provoca un problema? ¿Va a poder seguir presumiendo el gobierno de feminista cuando cometen esos errores? Esto, José Luis, evidentemente pone en la cuestión del cuidado de la violencia de género, de su tratamiento, de su trabajo, totalmente en el disparadero. Es decir, realmente algo se está haciendo muy mal y además hoy, por ejemplo, de pronto voces que no habíamos escuchado, por ejemplo, los sindicatos de seguridad hablando de que ellos ya habían denunciado todo esto a la opinión pública, todo esto no había salido a la luz, pero que todo eso, que hablaban de subcontratas muy mal realizadas, de contratas que se dan al precio más bajo con la más ínfima calidad. Bueno, lo de comprar las pulseras por AliExpress. Vamos, bueno, yo creo que el nombre ya es... Mira, yo era más barato, me imagino, ¿no? Yo quería compartir una anécdota que me pasó trabajando, porque es la vez que más directamente he vivido el terror de una mujer que tenía precisamente ese dispositivo. Estábamos en un juzgado, estábamos entrevistando a esa mujer que tenía que verse por una situación precisamente de su acosador, y entonces estábamos en una sala y estábamos haciendo la entrevista en ese momento y de repente empezó a sonar pues un pitido. No sabíamos, pensábamos, podía ser justo la alarma, el despertador de uno de los teléfonos, cualquier alarma. Y entonces tuvimos que interrumpir esa entrevista. Esta mujer, al final llegamos a la conclusión de que era algo que llevaba en su bolso. Entonces se acercó, cogió, sacó un dispositivo y en ese dispositivo era el dispositivo de protección que ya tenía y ponía un mensaje: el agresor está cerca. Ese mensaje recibe una víctima de ese dispositivo. ¿Por qué? Porque su agresor efectivamente, el agresor ya había superado ese límite, esa distancia de seguridad que marca pues esa orden de alejamiento y precisamente, pero imaginaros el mensaje: el agresor está cerca. Claro que sí. Y digo yo, madre mía, qué sensación de pánico, de terror que lleva... Esa es la función de la pulsera. Pero mira, ya que mencionabas los antecedentes, ¿cuándo hemos sido conscientes de que la ley del sí es sí, por poner ese ejemplo, tenía una deficiencia de técnica jurídica enorme, por la forma en que había refundido delitos, cambiando la graduación de las penas? En fin, no me detengo en ese detalle. Cuando empezamos a ver decisiones de los jueces que tenían que rebajar condenas a personas por la aplicación de esta ley. Claro. Digo, llevemos este tipo de asuntos, aparte del debate político, que es libre y cada uno diga lo que quiera, pero llevémoslo al rigor de una investigación judicial y que sea un juez el que diga: mire, es que aquí ese fallo es un delito de imprudencia, porque se sabía desde hace un tiempo y tal, y entonces... no ya pediré dimisiones, no, condenas. ¿Y a quién se condena? Condenas en este caso? penales. ¿A un parlamento entero? No, ¿A una ministra? No, a quien tenga la responsabilidad de no haber puesto remedio a los fallos de esas pulseras. Si se sabía que se estaban produciendo hay una ese cosa que tipo es de evidente. fallos. Tú no puedes estar 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, que lo tienes que hacer, pero con el emblema antimaltrato de la mujer, y resulta que la herramienta que tienes para vigilar eso
la tengas desconectada durante meses. Me parece aberrante, sinceramente. Pero o sea, es que todavía no sabemos bueno, exactamente si eso se ha producido. Aquí el fiscal general ha dicho que sí en la memoria anual. Ha dicho que sí, ha dicho, mira, y hoy ha dicho lo y hoy contrario. ha dicho que no, que de hecho Dice, no se ha puesto en los riesgo ninguna mujer, sobreseimientos ¿no? de los que hablaba han sido provisionales y luego Le ha habrán tirado de rectificado las y ha dicho que orejas. ha ¿Le sido hacemos al condenado. fiscal Le habrán tirado de las caso orejas. el día que tú dices o le hacemos al fiscal caso hoy? Establezcalo quien puede establecerlo. No, de todas maneras, que algo está no funcionando en absoluto Hombre. en este ministerio y que realmente las políticas, ya no te digo ya de igualdad, cuando hace 2 días hemos escuchado también las historias de cómo recibe la gente más joven todos los mensajes feministas, o sea, cómo se está trabajando el daño en la que igualdad, hace en ciertos sectores. en la Ahí hay un defensa de las problema mujeres serio. maltratadas o con riesgo de violencia. Francamente, cuando es un tema tan serio y en el que se tenía que estar trabajando Y sobre todo, con Carmen, tanta también mucha profundidad, gente que cuestiona el Ministerio de Igualdad, que yo creo que es un ministerio muy necesario. no, muy y otros necesario tantos más. y que tiene que trabajar Silvia, con un mañana mayor estás rigor. con Ana Redondo, ¿no? Sí, pero Pues métele el micro. Nos han convocado, pero al final no va a ser ella la que comparezca ante los medios. Lo intentaremos, por supuesto, es nuestro trabajo. Pues yo creo que sería bueno que la ministra de Igualdad mañana explicara aún más y que diera todas estas interrogantes, estas dudas que tenemos aquí en esta mesa. Y esto, déjame Sí. porque me llamó mucho la atención. Esto que decía Carmen, que tiene toda la razón, de algunas reacciones en gente joven por algunos excesos que sin duda ha habido en este tema. Mira, durante muchos meses las facultades de Derecho, hablo de lo que veía todos los días, han estado llenas de carteles donde decía: serás jueza, serás abogada del Estado, serás inspectora de Hacienda. Carteles oficiales. ¿Qué estaban anunciando? Unas ayudas para preparar oposiciones a eso. Claro, yo veía que los estudiantes, los chicos masculinos, estudiantes miraban, anda, o sea que solo las chicas, nuestras compañeras pueden, no, son unas ayudas para todo estudiante de Derecho que reúna los requisitos de renta familiar y demás para obtenerla, pero la publicidad era esa. ¿Cómo no se iban a enfadar? Yo veía a los, bueno, no mis alumnos ya porque ya no les tengo, pero a los alumnos que iban por el país y decían, nada, o sea que solo estas ayudas o estas becas son para chicas que quieran ser juezas y yo no tengo, hombre, no, tienes el mismo derecho, pero la publicidad era verdaderamente irritante. Publicidad engañosa, está claro. Bueno, quedan 6 meses, como saben, para ir a votar en Castilla y León y la Junta quiere intentar, de nuevo, pues tener unos presupuestos en la comunidad. Actualmente están prorrogados. Llevará a las Cortes estas cuentas antes del 15 de octubre y Mañueco avanza ya una fiscalidad más baja y ayudas directas a empresas. Mañueco y Carreiro insisten en que los presupuestos llegarán a tiempo, destacando la importancia de planificar con previsión y garantizar estabilidad económica para la comunidad. Subrayan que las cuentas contemplan ajustes para cumplir con compromisos en servicios públicos y apoyo a los sectores productivos. En los presupuestos que estamos elaborando desde el Gobierno de Castilla y León para el próximo año, ese es el camino que queremos seguir, que nos parece imprescindible y fundamental. Baja fiscalidad, también facilitar suelo industrial a precios asequibles y, desde luego, facilitar con ayudas directas y con canales de financiación a todas las empresas que puedan venir aquí. El presupuesto de Castilla y León se va a negociar en Castilla y León y que nosotros pondremos encima de la mesa un buen presupuesto con propuestas, iniciativas para el próximo año y que vamos con la mano tendida para intentar hacer acuerdos, pero que no aceptaremos ni chantajes ni condiciones que supongan un perjuicio para el interés general de Castilla y León y de los ciudadanos de Castilla y León. Bueno, la verdad es que si Mañueco no contó con los apoyos necesarios para aprobarlos el año pasado, ahora tan cerca de las elecciones, bueno, lo va a tener bastante complicado. Miriam, ¿hay voluntad en el Partido Socialista? Pues de momento no lo tienen muy claro desde el Partido Socialista. Patricia Gómez critica los presupuestos de la Junta y lo califica de propaganda electoral, cuestionando si realmente atenderán a las necesidades de la ciudadanía. Según la portavoz socialista, estas cuentas buscan proyectar una imagen de gestión eficaz justo cuando se acercan las elecciones.
presente las cuentas antes del 15 de octubre para cumplir con el objetivo que marca el estatuto, que es presentar las cuentas, es una cosa. Que las cuentas cumplan y respondan a las necesidades de Castilla y León es otra, evidentemente. Una vez que haya presentado las cuentas, veremos si es propaganda electoral o son cuestiones, son unos presupuestos que responden a las necesidades de Castilla y León. Hasta que no tengamos los presupuestos, permítame que no pueda pronunciarme sobre lo que vamos a hacer. Bueno, y el que también lo tiene cada día más complicado es Pedro Sánchez. Junts amenaza con dejar caer al gobierno y no respaldar los presupuestos si no se admiten sus exigencias independentistas. Hoy Zapatero ha sustituido como interlocutor a Santos Cerdán, que sigue en la cárcel, y ha viajado a Suiza para reunirse sin luz ni taquígrafos con Puigdemont y convencerle de que dé su voto afirmativo. Y no queda mucho tiempo, no le queda mucho plazo, porque concluye el 1 de octubre. María Jesús Montero asegura que su partido dialoga con todos, incluidos también, por lo visto, los prófugos de la justicia. Ustedes saben que el Gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas, más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Y además saben que habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos. Así que es lo que le puedo decir. Hasta ahí puedo leer. Bueno, ayer lo hemos analizado en esta mesa de debate. Una de las cesiones más rocambolescas que exige Junts es que todas las grandes empresas de este país hablen en catalán, euskera o gallego si un cliente de estas comunidades lo pide. Aún no queda claro si esto se producirá, si se llevará a cabo en todo el territorio nacional o solo se aplicarán los territorios con lenguas cooficiales, pero los primeros pasos ya los han dado con el Partido Socialista. Los empresarios creen que es una medida que provocará un aumento de los costes y esperan que se dé marcha atrás. Y de hecho no se han quedado callados ante esta nueva ley que obliga a grandes empresas a atender en las diferentes lenguas cooficiales si el cliente lo pide. Desde asociaciones del sector señalan que la norma es poco práctica y muy costosa. Alertan de que además, más que ayudar, podría dificultar la operativa diaria de las compañías y ponerlas en problemas innecesarios. De hecho, muchos han pensado que se trataba de una broma. Una decisión que está fuera de lugar, que no le vemos ningún sentido, y es crear problemas donde no hay ningún problema. Aquí desde el Gobierno quieren acabar con los empresarios porque es meter costes injustificados. No damos crédito, la verdad es que pensamos que era una broma, que no está aportando absolutamente nada ni a la competitividad ni a la productividad. Que se obligue para el resto, sinceramente no entiendo la medida, no la acabo de comprender. Bueno, yo sigo sin entender que dos partidos, Junts y PSOE, se sienten a negociar, digan que han llegado a un acuerdo, cada uno diga una cosa distinta, que han firmado. Había que ver la letra, había que ver el acuerdo, pero de momento nadie nos cuenta nada. Bueno, entonces tendrá que negociar. David, pese al desconocimiento, con esta idea inicial de Junts, de que haya que las empresas de Soria, de Burgos, de Salamanca, del resto de comunidades autónomas donde no hay lenguas cooficiales, tengan que contestar y atender a sus clientes de Cataluña o País Vasco y Galicia en sus lenguas cooficiales, ¿a ti cómo te suena? Bueno, igual que a los empresarios, a broma, lo que pasa es que todo lo que se está negociando a puerta cerrada y que pide Puigdemont puede parecer una broma, como la oficialidad del catalán en la Unión Europea o la cesión de competencias en migración, que incluye gestión de visados y de residencia, con el tinte que hay fronterizo en esa medida. Yo creo que Zapatero está allí para negociarlo en el sentido favorable a que salgan los pactos y se aprueben los presupuestos generales. Todo es posible, y cuanto más porque no se está diciendo a la ciudadanía lo que se negocia. Y se entera uno que vota y que paga sus impuestos a toro pasado, que es cuando ya se han reunido en Ginebra, otros días en Zúrich, otros días en Bélgica, otros días a puerta cerrada, y con conversaciones telefónicas con un señor, además, que es el salvadoreño Francisco Galeano, que es el mediador internacional para que estas cosas se aprueben. Bueno, se dice verificador, verificador. Queda como más serio. Todo parece como de película de espías con Ale Guinness, de los años 50. Es un poco rocambolesco todo, y que todo el país esté pendiente de estas pijaditas de que una empresa de más de 250 trabajadores tenga que comunicarse con sus clientes en catalán, cuando yo creo que, como tú has dicho, en nuestra región
pues no sé cuántos pueden tener catalano-parlantes entre sus trabajadores, pues es un dinero que van a tener que gastar y que emplear los empresarios de este país. Hoy en Antena 3, en tu cadena, dame un reportaje que también Junts quiere los taxistas, que los taxistas hablan en catalán. Y claro, había un taxista que decía, pero si aquí son todo pakistaníes. Bueno, pakistaníes, que no saben casi hablar español. No, es que no tiene ningún sentido. Imaginaros lo tediosas que ya son las llamadas cuando tú haces una llamada a una empresa que te responde una centralita, una voz femenina, masculina, y te dice, marque el 1 si quiere. Imagínate si luego te tienen que dar las opciones de si quieres que te atienda un interlocutor en catalán, en gallego, en euskera. Es que se te hace eterno, es que directamente ya cuelgas, porque ya es un horror, es un poco sin sentido. Yo creo que Junts está haciendo su papel de presionar e imponer ahí todo su discurso, pero de ahí, bueno, le han preguntado a Patxi López y ha dicho, bueno, no me parece mal, perdóneme usted. O sea, tendremos que saber exactamente qué es lo que se está negociando y qué no, porque son como globos sonda para que nos centremos en cosas que son ridículas. Acabará imponiéndose la lógica. Es decir, pues eso espero. Hoy hablas con cualquiera, que hablas en Barcelona, o sea, si esto no es debate, o sea, si es que eso que tú dices de los taxistas pakistaníes, por ejemplo, en los servicios de hostelería, yo hace años voy con frecuencia a Barcelona a ver a mi familia, y una casa tradicional que había de comidas muy cerca, allí en el barrio de Gracia, digo Gracia porque y dice... No, se dice Gracia en catalán. Gracia, claro, sí. Y dice, y ahora, claro, esa casa tradicional la regentan hace ya años unos chinos, y tiene toda la gracia ver a la china cada vez que te acerca. ¿Qué vol? Butifala de payés. Sí, butifal. Bueno. ¿Qué vol? Y parlan catalán, y allí con toda la normalidad, lo mismo que cuando coges la aplicación de la Caixa, te dice, ¿quieres seguir hablando en catalán? No, ahora en euskera, venga. Pero bueno, todo lo demás, Miriam Nogueras lo dijo en sede parlamentaria, todo esto es bla, 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 bla. Hombre, claro. Y no se lo creen ni ellos. Pero vamos a ver, hagamos un esfuerzo por quitar lo que este asunto tiene de frivolidad, que yo creo que tiene bastante, y vayamos a donde hay que ir, que es a la Constitución, en este caso. ¿Y qué dice la Constitución? Que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano, que es la lengua oficial del Estado, y el derecho a usarlo. Pero que en las comunidades autónomas donde hay una lengua propia, también los ciudadanos que viven allí tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. ¿Cuál es la consecuencia? Una empresa que tiene su domicilio social en Barcelona, una gran empresa, y está recibiendo llamadas, como todas las demás, de clientes que hacen una reclamación, piden una información, en fin, el servicio de atención al cliente. Que llame un ciudadano catalán que se expresa en catalán, ahí me parece lógico que le conteste en catalán. Y ya se hace, por eso digo. Ahora, imponerle una ley. Una empresa que tiene su domicilio social en Huesca, en Valladolid, en Toledo o en Sevilla, no puede estar obligada a eso. Y terminado el debate, entonces en cuanto haya una norma que lo pretenda y haya un recurso de inconstitucionalidad, se acabó el debate, porque no puedes, alegando un precepto constitucional que solo protege el uso de la lengua cooficial en la comunidad autónoma donde existe, no puedes obligar a que alguien que tiene su domicilio en otro sitio tenga que tener, creo yo, un servicio de atención al cliente en la lengua de una determinada comunidad autónoma si no está radicada allí, porque esa lengua tiene un alcance Fíjate, Jesús, de uso en el territorio. Que he escuchado opiniones estos días, tratando de explicarlo. ¿Y esta no la has escuchado? La mejor. La tuya es la mejor. Pues de hecho, corta y pega y mándaselo a los partidos. Me parece que es la más elemental. Lo has explicado perfectamente. Yo creo que al final las empresas, si se ven obligadas, que yo creo que es ridículo y no va a ocurrir, pues al final tenderán a contratar un servicio de inteligencia artificial y tendrás a un interlocutor que será una voz de las que te traducen directamente y te dan el servicio completo y ya está. Al final esto es el bla, bla, bla que está tapando el debate más profundo que hay ahí. Es lo que se está negociando. Pues venga, vamos al debate más profundo, que sé por dónde vas, Carmen. Venga, Jesús, ¿es necesario que Zapatero se desplace hoy a Ginebra a hablar con el prófugo de la justicia, Puigdemont?
pudiéndolo hacerlo en sede parlamentaria, porque ahí está Míriam Nogueras, que también es de Junts. Lo puede hacer por teléfono desde Madrid. Bueno. En catalán, además. Sin necesidad. Pero ahí queda, me imagino que es para darle también ese aire institucional al propio Puigdemont, ¿no? No sé, a mí la verdad es que todo lo que ha habido a lo largo de esta legislatura, la forma en que se ha tratado el tema de la relación con el prófugo, no me ha gustado desde el principio y por tanto pues no me parece razonable. Es más, yo creo que en algún momento el Gobierno debiera, o el Partido Socialista, de hacer algo de esto que llamamos poner pie en pared y decir, mire, por ahí no vamos a pasar, hagan ustedes lo que quieran. Que no sé qué. Sí, pero la única voz discordante que escuchamos ustedes verán. es a ti, como miembro del Partido Socialista, y a Paje. Es el único que dice esas cosas, el resto... No, yo creo que hay muchos que piensan que el PSOE actual tiene y va a tener electoralmente un problema serio, que es la imagen de sometimiento que proyecta con tanta frecuencia frente a reivindicaciones pues que muchas de ellas tienen este elemento frívolo, ridículo, etcétera, al que nos estamos refiriendo, y eso yo creo que tendrá... Es verdad que el Gobierno tiene que estar muy preocupado con un efecto electoral, el no constante de Junts, el no constante de Podemos a los presupuestos y a tantas leyes. Mira, y hay, sobre todo hay una cosa que yo creo que a poco que uno la piense, o sea, no es razonable, y lo digo así, no es razonable, ni lógico, ni debiera ser lícito. Lo que pasa es que luego estas cosas, como no pueden tener otra sanción más que la política, pues ahí están. Que un partido que te ha permitido pasar el listón de la investidura te haga de cada votación en el Congreso una negociación en clave de chantaje. Eso, digo, no sé si el electorado que apoya a Junts eso lo ve razonable. Sí. Yo creo que ni ese electorado lo puede ver razonable. Oye, si has dejado que exista un gobierno, hombre, un margen, digamos, de gobernabilidad, estás obligado ya moral y políticamente a proporcionar. Cuando hablas con los de Junts te lo dicen claramente, es decir, esto ha sido un apoyo de investidura, no de legislatura. Ya, pero es distinto. Cada pasito lo vais a purgar. Pero que cada votación en el Congreso se convierta en un chantaje y tú aceptes entrar en ese juego, ellos pueden hacerlo así. Creen que esa es su estrategia y que será buena. No, el problema es que la otra parte acepte entrar en ese juego sistemáticamente. Y que como tú dices y te pregunta José Luis, seguramente no serán solo Quijano y Paje los que demuestran. Yo creo que tú hablas con muchos socialistas que no están. Yo me refiero públicamente que es donde se hace la fuerza y donde se hace ese poner pie en pared. Evidentemente, porque hoy incluso que el personaje que está negociando sea precisamente Zapatero, a los propios de Junts, si hablas con ellos, o sea, se espantan, o sea, aquí el bolivariano, llámalo X y como le llaman, o sea, y que él es el negociador. Y hoy de pronto, me ha hecho mucha gracia, María Jesús Montero en el desayuno de esta mañana, ostras, iba vestida de amarillo de arriba abajo. ¿Os acordáis cuando todos los movimientos ¿Crees que va por ahí? En Barcelona? Yo Chico, creo que hoy, no. A mí es que no me atrevo a pensar. Bueno, Silvia viene hoy corporativa también de su cadena. Me invaden los malos pensamientos. No creo que eso sea un guiño a Junts y al color amarillo. Pues más de uno estaba encantado, ya te lo digo yo. Ya. ¿Has visto cómo iba la vicepresidenta hoy? Y yo digo, no sé, de amarillo. De amarillo, ostras, Pedrín. Porque iban con pendientes y hasta con las bragas. Tampoco rizaría tanto el rizo, Carmen. No me lo creo. Es una mujer que le gustan los colores llamativos. Siempre es muy de rojo, es muy... En general le gusta lo llamativo. Bueno, yo creo que, volviendo a la... No hablemos de la vestimenta de las ministras, que luego nos ponen... Yo volvía a lo de el hecho de que tenga que ser Zapatero, no por ser Zapatero, sino que sea un miembro del gobierno el que se desplaza a hablar o a negociar con Puigdemont. Al final es una exigencia de Junts. O sea, yo no puedo venir a España... Bueno, lo ha sido siempre. Por eso, yo creo que al final es una condición porque a él le sigue gustando estar ahí y saber que si tú quieres algo, pues ya no solo es que te lo tienes que ganar mucho, sino que es que tienes que venir a negociar conmigo. O sea, porque al final, claro... Más llamativo en eso es el viaje que hace ella. Sí. Ya. Veremos a ver si estos días que queda muy poco para la aprobación de los presupuestos no tiene que ir hasta Pedro Sánchez. Imagino que no, David. ¿No creéis que de ver en el telediario a un señor que se escapa en un maletero, prófugo de la justicia, buscado por la Interpol, que si pone un pie en España le meten en Chirona,
que al final es el interlocutor válido del que dependen los presupuestos generales del Estado. Tantas cosas. Y tantas cosas y la gobernabilidad de un país. ¿No os dais cuenta de que esto es como una charlotada infinita? O sea, es como cada paso que se da. Ya claro, yo creo que Puigdemont ya, lo de los 250 trabajadores hablando en catalán, ha sido la última ocurrencia que tomando un cafelito en Waterloo, mojando el croissant, dijo, pues vamos a pedir esto, ¿no? O sea, la próxima tontería que se le ocurra estará Zapatero diciendo, bueno, pues vamos a ver si lo negociamos, todo llegará a buen puerto y si hay que hacerlo se hará. Se aprobará la ley de servicios a la clientela, que es una butaz, o sea, es otra ocurrencia. Entonces, la imagen que tiene el pueblo español es este señor, que le han hecho caricaturas, le hacían memes, estaba la policía detrás de él, se escapó después de dar una charla y un mitin, y está en su palacio de Waterloo y tiene que ir ahí el gobierno de España a negociar los presupuestos. Es todo una cosa muy surrealista. Oye, os voy a preguntar, pero quiero casi que sea modo titular porque nos tenemos que ir a publicidad. ¿Habrá presupuestos en Castilla y León, Silvia? No. No. Bueno, ¿Me has el titular nunca puede ser un no. El año pasado, Sujeto, verbo y predicado. El techo de gasto, al final se consiguió salir adelante porque se abstuvo el Partido Socialista, y es que hay que situarnos donde estamos, contextualizar. Nos quedan 6 meses para las elecciones, no va a haber presupuestos. David. Yo estoy también de acuerdo con ella, el horno no está para bollos, el Partido Popular no cuenta con demasiadas simpatías del resto de la bancada, por lo tanto yo creo que le van a decir que no y bueno, pues va a ir ahí a la retranca hasta llegar a marzo de 2026, que está bastante cerca, bueno, por cierto. En diciembre se disuelven las Cortes. Claro, en diciembre se disuelven las Yo Cortes. creo que eso va a pasar, pero yo lo veo desde otra perspectiva, la misma que veo en el caso del Gobierno de la Nación, ¿eh? No hay peor cosa que utilizar una cosa del calado que tienen unos presupuestos como instrumento electoral o preelectoral. Y no hay otro remedio que hacerlo así, en esta ocasión. Porque si no lo haces... Por el tiempo, es claro. peor, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a presentar un presupuesto, que es lo que pensaremos cualquiera, lleno de desconfianza, porque es un presupuesto para que no se apruebe y rentabilizar la no aprobación en unas elecciones dentro de 2 meses. A partir de ahí, pues todo claro. La respuesta te la ha dado el consejero portavoz hoy al terminar el Consejo de Gobierno. Ha dicho, son unos presupuestos fantásticos, pero todo dependerá de la voluntad de diálogo. Claro. Pues ya te lo digo yo, ¿voluntad de diálogo? No hay. Porque son unos presupuestos que sabes que no vas a cumplir, no porque no les fueras a cumplir, porque no vas a tener tiempo material de hacerlo. Por tanto, juegas sin red. Porque de momento, el 15 de marzo, vamos a votar. Ese es el asunto. De momento, ¿no? Ese todavía no nos lo Esa han es la última fecha. Esa es la última fecha. Eso. Nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos con otros temas de actualidad. Pues estamos de vuelta en cuestión de prioridades. Si hay una declaración que hoy seguramente a ustedes les haya removido las entrañas al escucharla, es la del ministro de Finanzas de Israel. Este sujeto ha dicho que quiere dar un pelotazo urbanístico en Gaza, en la zona costera donde están muriendo cientos de palestinos estos días. Habla de un negocio inmobiliario que se lo repartiría con Estados Unidos. Bueno, en fin, es tremendo. Menos mal que en España estamos a otras cosas. Hoy hemos visto, además, de nuevo una gran sincronización en el gobierno y también Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, ya que la Fiscalía ha ordenado investigar los supuestos delitos de genocidio en Gaza. Miriam, el gobierno, claro, le apoya. Pues como bien dices, José Luis, el Gobierno vuelve a cerrar filas en torno al fiscal general una vez más, y es que además, poco después de que la ONU anunciara el inicio de una investigación sobre los crímenes en Gaza, el Gobierno español mira de reojo la situación. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que recordemos sigue imputado, ha autorizado la puesta en marcha de una investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza. Fernando Grande Marlaska se ha pronunciado y subraya que ve razonable que la Fiscalía lo investigue. Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie, podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario. Una de las medidas más drásticas que va a tomar el gobierno para intentar aislar a Israel por los asesinatos en Gaza es la del embargo de armas. Tras varios retrasos, los socios desconfían en que se apruebe esta medida el próximo Consejo de Ministros, el martes, y aunque todo esto seguramente sí que sea así, que se vaya a aprobar, es la voluntad del gobierno, Yolanda Díaz dice además que no hay otra opción.
y ha marcado además una línea roja. El Gobierno debe aprobar este martes el decreto de embargo a la compraventa de armas con Israel. Mientras Sánchez y su ejecutivo defienden a capa y espada que Israel comete un genocidio, siguen sin llevar la medida al Consejo de Ministros. Díaz sube la presión y parece que de no cumplirlo podría tambalear la estabilidad del propio Gobierno. No hay discusión posible, ha de llegar al Consejo de Ministros del próximo martes. Están asesinando a los niños y a las niñas palestinas. Aquí quiero ser muy clara. Por tanto, la Fiscalía General hace lo que tiene que hacer y el Gobierno de España tiene que dar un paso adelante, cumplir con lo que hemos dicho y cumplir con las convenciones internacionales e impedir que lo que hoy está pasando en nuestro país pase. Y tenemos que acabar con todo el comercio con un gobierno criminal como es el caso de Netanyahu. Bueno, mientras ayer Alberto Núñez Feijóo marcaba la postura del Partido Popular en este asunto, hablaba, recordarán, de masacre y culpaba claramente a Netanyahu, hoy Isabel Díaz Ayuso se vuelve a salir del discurso oficial y la oposición en la Asamblea de Madrid ha ido directamente contra ella. Y es que asegura que ella no tiene la culpa del conflicto en Oriente Próximo y evita llamarlo genocidio. En la Asamblea de Madrid, la presidenta se ha plantado frente a todos. La portavoz del Partido Socialista ha sacado una bandera de Palestina, Más Madrid la ha criticado y Ayuso ha respondido con firmeza sin ceder ni un milímetro. Esta es la bandera que usted persigue, señora Ayuso, la de la paz, la dignidad de un pueblo perseguido y la esperanza en una tierra fértil. Mire, Ayuso, está usted más fuera que dentro. A ver cuándo pone una bandera de España o una de la Comunidad de Madrid, porque se les olvida a quienes representan. Mueve la izquierda del no a la guerra, que es la izquierda que no tiene nada que proponer. Esas 20.000 niñas y niños asesinados por el ejército de Israel, ¿debían morir? ¿Cuántos muertos más necesita usted para estar del lado correcto de la historia? Respóndame, presidenta. Pero míreme a la cara, porque usted es muy faltona en la distancia, pero luego bien que baja la mirada. Yo no hablo con Netanyahu, yo no sé quién es este señor, yo no promuevo nada, yo promuevo la integración en Madrid. Vamos a dar la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a Jonas Vingegaard por haber ganado la Vuelta Ciclista a España, porque este ciclista internacional no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron. Y después le vamos a otorgar la medalla de oro de la Comunidad de Madrid en el 2 de mayo a la Vuelta Ciclista a España. Bueno, un golpe de efecto esta medalla de oro a la Vuelta Ciclista a España. El que tampoco ayuda mucho al Partido Popular es José María Aznar. De hecho, dejaba unos titulares nuevos ayer, un nuevo titular que dice: si Israel pierde en Gaza, Occidente estaría al borde de la derrota total. Y hoy María Jesús Montero le replica con contundencia. Habla de su catadura moral, recuerda a Irak y señala que el Partido Popular se acerca cada vez más a la ultraderecha. Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. Sería un problema absolutamente, la conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total. Esta es la catadura moral de quien metió a nuestro país en una guerra ilegal con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca llegaron a demostrarse. Pues ya ven cómo está el ambiente entre los principales partidos de este país. La Comisión Europea propuso ayer un paquete de medidas para presionar a Israel ante la gravedad de la situación humanitaria en Gaza, como la suspensión parcial en el comercio y sanciones a varios ministros. Sin embargo, para que entre en vigor será necesaria la aprobación de los Estados miembros y ahí está el quid de la cuestión. Mira, hoy les preguntamos a nuestros seguidores en las redes por este asunto. Ese era el tema precisamente a debatir. ¿Cree que deben endurecerse las medidas que se toman desde la Unión Europea hacia Israel? Y ya lo vemos que un 69% considera que no, que las medidas son suficientes y la Unión Europea debería jugar un papel mucho más pasivo frente a ese 31% que, como vemos, dice que sí, que la presión europea sobre Israel mejoraría la situación. Muchas gracias, Miriam. Es curioso, ¿eh? El martes pasado creo que preguntábamos por si Israel debería no participar en Eurovisión. La mayor parte de los votantes dijeron que sí, que no debería participar. Ayer preguntamos por las competiciones deportivas, si había que vetar a Israel. La mayoría también consideraba que Israel no tendría que participar en ninguna competición deportiva. Y hoy este resultado completamente distinto a lo que veníamos viendo estos días. Bueno, son ustedes los que votan. Libertad absoluta.
Jesús, toda la izquierda habla desde hace unos días, así como de repente, de genocidio, genocidio, genocidio. Algo que hasta hace no mucho tiempo se negaban a considerar este tipo de delito, lo que estamos viendo en Gaza, como un genocidio. ¿Tú también crees que lo es? Un genocidio, sin duda ninguna. Y lo digo, yo no soy tampoco muy partidario de jugar con las palabras como elemento, digamos, de diferenciación. O sea, quien dice que eso es una masacre, una matanza, por ejemplo. Una matanza, una masacre, una actividad de exterminio, porque yo creo que es de exterminio lo que hay detrás, y no emplea la palabra genocidio, ¿está diciendo algo distinto al que dice genocidio? No lo creo, no lo creo. Me importa más la posición que se tenga. Sí, pero el debate político es ese. Claro, el Partido Popular no quiere decir pronunciar la palabra genocidio. Ahora, el Partido Socialista sí lo hace. Creo que desde el punto de vista técnico no hay más que ver. La definición de genocidio en los textos internacionales generalmente reconocidos, en las resoluciones de la ONU, etcétera, y efectivamente esto es un genocidio. Un genocidio es cuando alguien se propone exterminar a alguien por una razón racial, religiosa, ideológica, y los genocidios que ha habido a lo largo de la historia más identificados como tales, qué sé yo, lo que hacen los alemanes en la primera parte del siglo, lo que se hace en otros países, incluso en la Rusia comunista, respecto de ciertos colectivos o regionales, etcétera, pues tienen esas características técnico-jurídicas y, por tanto, es utilizar un concepto que lo define. Ahora, que hay quien... A mí me importa más que la posición de fondo sea de rechazo, más sí, claro, que la palabra que se utiliza. Sí, a mí me parece un poco absurdo esta guerra semántica y de lenguaje. Sí, sí. David, ¿qué te parece además que esté España liderando esta lucha contra Israel? Hoy también se ha sumado, como hemos visto antes, la Fiscalía General del Estado. Está muy bien, lo único que también habría que matizar cosas que yo creo que con la brocha gorda de las campañas se nos escapan. La relatora de la ONU, que es Francesca Albanese, habla de economía de genocidio. Aparte de las razones que ha dado el maestro Jesús, la razón económica también está detrás. The Washington Post publica hace unos días un documento interno de la Casa Blanca que habla ya de un plan organizado de la Riviera del Oriente Próximo. Eso que al principio nos parecía un meme o un vídeo divertido y alucinante, resulta que convertir la Franja de Gaza en un paraíso de finanzas, en un paraíso de turismo y tecnología, eso está proyectado. Sí. Y el ministro de Finanzas lo ha dicho claramente. Y va el Mossad, el jefe del Mossad, David Barnea, y se reúne con Donald Trump a diseñar qué se va a hacer con todos los expatriados. ¿Cómo se lo van a repartir? ¿Cómo se lo van a repartir? Pero yo voy más allá. Está bien interrumpir la Vuelta Ciclista, parar Eurovisión o salir de Eurovisión, pero todavía no he visto a nadie que se manifieste frente a las empresas españolas y entidades financieras que están financiando a los ejércitos israelíes, pagándoles, por ejemplo, los tanques al Rolls-Royce, pagándoles los cazas F-15, los helicópteros Apaches, pagándoles y suministrando acero a las Israeli Military Industries. Tenemos la lista entera. Yo no he visto a nadie frente a la sede de esas empresas ni con pancartas, ni tirando huevos, ni diciendo nada. Entonces, yo creo que habría que centrar muy bien y poner nombres y apellidos de qué responsabilidad hay de un sector español en el genocidio gazatí, que lo hay, y tienen nombres y apellidos. Por ejemplo, la construcción y auxiliar de ferrocarriles, que se ha encargado de ir construyendo el tren ligero hasta las zonas ocupadas, que eran las zonas donde estaban los gazatíes y están los asentamientos colonos ilegales y que se han embolsado un montón de millones de euros. Entonces, hay mucha participación española en la guerra de Gaza a la que no se le ponen nombres y apellidos. Y esto es importante decirlo, que está muy bien hacer las manifestaciones ante eventos deportivos, pero no estaría de más hacerla delante de las empresas que se están forrando. Pero yo me temo, David, que el camino por el que va a discurrir este tipo de protestas o de vetos va a ir por ahí, por eventos deportivos, culturales, tú que tienes un perfil muy cultural, musicales, como Eurovisión, y poco más. Pues dime qué culpa tiene un dramaturgo israelí o un escritor o una deportista o una actriz o quien sea cuando realmente... Bueno, pues a una investigadora de la israelí que iba a ir a la Universidad de Salamanca, hoy se la ha vetado. Sí, se la ha vetado, ya. Silvia.
No, yo estaba pensando que al final ya no solo es, tú hablabas de la economía, de cómo se van a repartir ese territorio, pero es que la economía es la que está marcando todo. Claro. Y en eso, y hoy decía, es verdad, a mí me ha parecido, y coincido con Ernest Urtasun, que decía, es que hay una doble moral, y es verdad, porque hay una doble moral. Él se refería en lo que estábamos hablando, ¿no?, en vetar la participación de Israel no solo en eventos deportivos, porque claro, se ha hablado de cómo todos los países votaron por la salida de Rusia en tantas competiciones deportivas, pero no se está ejerciendo la misma presión sobre Israel. ¿Pero por qué? Pues porque Israel y el poder de Israel, el poder económico, está detrás de tantos sectores. Tú mencionabas la parte de la industria armamentística, de tantas empresas, pero es que es verdad. O sea, Israel compra deuda pública, Israel está, el dinero de Israel sostiene muchas economías y es una parte muy importante. Y por eso ahí es donde subyace pues que haya muchas naciones, muchas empresas que se nieguen a manifestarse en contra de excluirlo de muchas, porque hay una presión económica pues que los túneles de Cisjordania, Silvia, los ha construido una empresa española, donde iban los israelíes a vigilar hasta dónde podían avanzar. O sea, la lista está, la gente tiene que leerla y extraer sus conclusiones. Es decir, está muy bien disparar al mensajero, coger a una actriz, cancelarla, decir que es israelí, o a Wonder Woman, a Gal Gadot, y decir, eres el demonio. Pero no se va al meollo económico, que es empresas que se están lucrando con la muerte de miles de personas. De hecho, si nos damos cuenta, en Europa es suspensión parcial, lo que ha aprobado la Comisión Europea, claro, que ahora tendrán que aprobar los Estados miembros y ahí veremos qué hace Alemania. Sí, realmente la clave está, yo creo, en de lo cual yo creo que tampoco hay datos muy fidedignos o completos, ¿no? Es la influencia económica de la comunidad judía internacional. Sí, no claro. Digo ya el poder económico del Estado de Israel, que también. Porque una cosa lleva a la otra, claro. O sea, la financiación del Estado de Israel en gran parte procede del poder económico. Esto ha sido así tantas veces, digamos, el grado de penetración de la comunidad judaica, o no sé qué término sería el más adecuado para llamarla, sionista, judaica, semita, no lo sé, a nivel internacional, en los grandes centros de poder, es descomunal. Sí, sí. Lo fue así. No sé yo, en buena parte de lo que pasa en Alemania tiene ya ese motivo. ¿Y esto puede provocarle un lío a Pedro Sánchez precisamente por ser el abanderado de todo esto en Europa? Pues puede. Yo creo que todo lo contrario ahora mismo. O sea, a nivel político, yo creo que a nivel económico veremos consecuencias. Yo creo que a nivel político al que más le está beneficiando es a Pedro Sánchez, porque se ha erigido como el gran defensor o el señalador de lo que está ocurriendo ahí. Le ha puesto. Bueno, esto no es nuevo, fue el primero que dijo que había que reconocer el Estado palestino. Por eso, pero él se ha erigido pues, como una figura clave, está liderando ese discurso y yo creo que está poniendo un poco. Yo creo que no es correcto decir que es Pedro Sánchez el que lo está liderando. Yo creo que esto ya ha dado una vuelta más y en este momento los pequeños gestos, es decir, por ejemplo, la gente que rodeaba esta mañana el Parlamento Vasco, es decir, no es estamos siguiendo los pasos de Pedro Sánchez. No estoy hablando de que sigan la directriz de Pedro Sánchez, sino que él está utilizando ese discurso ha centrado el debate y el tema. Y ahora mismo, o sea, lo que le está haciendo es que no se hablen de otros temas, pues que le hacen muchísimo más daño. Y al final, a nivel europeo también. Pero vamos a dejar aparte eso, que es verdad y estamos todos... Pero el origen que motiva todo esto es importante. Pero ahora mismo, yo, mira, conforme estabas tú hablando, estoy viendo los monitores que nos rodean, las imágenes espeluznantes, otra vez, de esos niños y la cantidad... Mira, hoy, por ejemplo, hablaba Almudena Ariza, que conoce, yo creo, bastante bien la zona, un video podcast que se va a presentar en unas semanas sobre un trabajo que ha estado haciendo allí Médicos Sin Fronteras y las imágenes, es decir, las imágenes que estamos viendo, los trabajos documentales que se están haciendo, el movimiento que, claro, lo que hoy rodeaba el Parlamento Vasco frente a esas empresas que tú dices, donde se tendría que manifestar, pues oye, van siendo granitos de arena, pero mira, como el otro día me parece que también en vuestra tertulia analizabais cómo fue el movimiento contra el apartheid sudafricano, que en aquel momento parecía, esto es inamovible, y fueron pequeños gestos que luego terminaron en grandes gestos. Ahora mismo yo creo que sí,
la casta política está en su debate y los vemos todos, compartimos unas historias con unos, otras semánticas con otros, pero junto a esto, a mí me da la impresión de que ahora empieza a hervir otro movimiento, que es el de la gente y la sensibilidad frente a esto. Es imparable. ¿Sabéis dónde le va a salir la China en el zapato a Pedro Sánchez? Con Pucci. Puigdemont es amigo de los israelíes. Puigdemont ha hecho unas declaraciones diciendo Cataluña e Israel tienen proyectos culturales similares. Puigdemont ha lanzado un tuit desde su palacete Waterloo diciendo no molestemos a Israel porque son buenos camaradas, buenos hermanos, y añado, el Mossad entrenó a los Mossos d'Esquadra y están en contacto permanente y haciendo viajes y haciendo una serie de, bueno, de hermanamiento que tiene Junts y que tienen los independentistas y el movimiento independentista con Israel. Esto está publicado. Razón de más para el aprovechamiento político que decías tú. O sea, imagínate el escenario de que Pedro Sánchez dentro de un mes dice, miren, me veo obligado a convocar elecciones porque este socio, entre comillas, mío, atendiendo a los intereses de Israel, no me permite gobernar. Bingo, bingo. Tenemos ideas. A mí lo que más me preocupa es un poco lo que decías, Carmen, que los políticos están utilizando este tema como arma arrojadiza. Pero siempre utilizan ese Muy pocas veces le escuchamos hablar del drama humano. Bueno, es que el Mossad, en las reuniones de esta semana en la Casa Blanca, le ha pedido al presidente de Estados Unidos que le diga qué países van a recibir a todos los trasterrados gazatíes. Y entonces están haciendo una lista ya y dice, bueno, tenemos países que ya van a recibir Etiopía, Indonesia, Libia, Uganda. Es decir, ya están haciendo la lista de esos miles y miles de personas y de familias que van a tener que salir y que entrar en otras nacionalidades. Y España, estábamos en esa lista, acuérdate en algún momento de este debate. Y en algún momento ha salido. Dijo, Tienes España, toda la razón. toma, abrir las puertas. David, ¿qué te parece? No sé si es un golpe de efecto, es una provocación, esa medalla de oro que hoy ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se le va a dar esta comunidad a la Vuelta Ciclista a España después de todo lo que. A ver, yo estuve allí en la Gran Vía, fue un cataclismo, tiraron las vallas, incluso me acuerdo que estaba yo en un kiosco de Gran Vía y había un señor y es que era como la marea que te llevaba, ¿no?, por delante. Entonces yo creo que se ha puesto tal caos y que es como una especie de resarcimiento por parte de Isabel Díaz Ayuso esa medalla y una especie también de oponerse pues ideológicamente, claro está, al presidente, porque en realidad lo que están haciendo es el combate de ping-pong del presidente, el presidente del gobierno, o sea, muy bien esa pregunta, Silvia, muy bien esa pregunta. No la has matizado. El presidente del gobierno, o sea, Isabel Díaz Ayuso se mide las fuerzas con el presidente del gobierno. Eso claro. Es en esa liga está jugando. Y hoy además yo la he visto crecida, políticamente, sí, y más combativa además. No, sí, lo triste en esto, triste y verdaderamente lamentable, ¿no?, es que un tema como este pues se pueda terminar consumiendo, como ya está ocurriendo, en el terreno de la polarización, como casi todo lo demás. Pero bueno, podría decir, hombre, vamos a dejar una parte exenta de la polarización, porque en el fondo estamos de acuerdo en estar en contra de lo que está pasando allí. De acuerdo en todo. Ni eso. Es que aquí nos hemos polarizado hasta con el sacrificio de una perra que estaba contagiada y se dividió España. O sea, ¿cómo no nos vamos a polarizar con el genocidio de Gaza? Cualquier cosa que pase, si mañana aterrizan los extraterrestres en el estado de Nueva York, aquí habría un tumulto de alguien diciendo, vienen a invadirnos, otro, son amigos, y así se polarizaría la opinión pública. Sí, pero que se polarice con el tema de Gaza es más triste. Se polariza con todo. Es más triste. Es muy triste, pero se polariza con todo. Es un país bipolar, como yo digo. España es un país bipolar. Pero este nivel, yo yo no admito, no puedo ni sonreír ante el tema. Ya te digo que conforme te estaba viendo a ti y veía al fondo estas imágenes, dices, no, o sea, esta locura... no. Y lo que no vemos. Hay que pararla. Y lo que no vemos. Y lo que no vemos, que es lo más preocupante, porque impedir que los periodistas, que los medios internacionales puedan acceder, cuando lo único que te permiten es acceder justo a la línea de Gaza, a la frontera, o sea, y no poder contar. O sea, lo que estamos contando es gracias a los testimonios de la gente que lo está viviendo en primera persona. Pero luego lo más difícil va a ser
documentar todas las atrocidades que se están produciendo dentro, ¿no? Y eso a mí me parece más terrible aún. Bueno, es que se han transgredido muchas reglas en esta guerra. Primero están matando a periodistas, están bombardeando hospitales y centros de salud, están atacando a la gente que está huyendo por los corredores humanitarios, les siguen atacando. Mira una cosa, yo no recuerdo recientemente... La estadística de víctimas, yo creo, ¿no?, por lo menos en lo que se va conociendo, que quizá todavía no es todo, viene diciendo que el volumen principal de víctimas son mujeres y niños. Claro. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Que el plan no solo es exterminar, es impedir que se reproduzcan. Eso es. Sí, eso lo dice el Washington Post. Dice, claro, dice la supuesta ONG israelí que se llama Fundación Humanitaria de Gaza, que está detrás de este plan de hacer la Riviera del Oriente Próximo, bueno, pues estos pájaros son los que se apuestan detrás de las rocas para disparar a los gazatíes que acuden a buscar la comida, ¿no? Que eso es un plan que está pensado, es decir, lo que dice muy bien, maestro, el exterminio, ¿eh? Es decir, al primero que se acerque a por un saco de arroz, ¡pumba! Y esto está todo diseñado, insisto, o sea que hay muchas similitudes de un pueblo precisamente que padeció en carne propia su propio diseño de exterminio y de genocidio. Y esto es lo más sangrante de todo, es decir, que esté planificado como se planificó el plan de exterminio en aquella reunión de los jerarcas nazis. Está pasando exactamente lo mismo, porque las reuniones que están teniendo, y en este caso es para un asentamiento, como digo, un resort para los ricos multimillonarios. No, y terminado lo de Gaza, pues vendrá lo de Cisjordania a continuación. Exactamente igual. No, y en este contexto, Jesús, no tenemos que dejar de citar, es decir, lo que fue el detonante de todo esto, buscado, estudiado, lo que fue el terrorismo de Hamás, y en este momento volver a recordar que ahora realmente un cambio en el rumbo de Hamás también podría impedir la muerte de tantos inocentes y estos terroristas también a los que en otros momentos el propio Estado de Israel alentó. Es decir, ahora mismo hay que citarlos, porque ahora mismo están haciendo además próximas generaciones, Carmen, hasta en eso políticamente se está utilizando terriblemente mal. Hoy veía una entrevista de una cadena nacional que entrevistaban a una dirigente de Podemos y el periodista le preguntaba, ¿es el grupo Hamás un grupo terrorista? Para empezar, ella le llamó al genocida, que estaba al periodista, que simplemente preguntaba. Usted lo que está haciendo es apoyar el genocidio. No fue capaz, la dirigente de Sumar, de decir que era un grupo terrorista. No pasa nada. No pasa nada. Todo es compatible. Puedes decir que estás en contra de, lo comentaba yo otro día en el editorial, que estás en contra de la violencia o de que se impida la vuelta ciclista a España y a la vez decir que lo que está haciendo Israel es una auténtica masacre y un genocidio. Puedes decir que Hamás es un grupo terrorista. Vamos a ver, es que estamos politizándolo todo de una manera que el lenguaje es perverso. Hacer esa reflexión te legitima más para la otra también, porque si no, efectivamente, en esta polarización, pues claro, como te corras un milímetro, no, es que estás a favor de Hamás, estás dando alas a Hamás. La propia autoridad palestina... Criticar eso te legitima más para lo otro. Totalmente. También. La propia autoridad palestina ha hecho unas declaraciones antes de ayer donde dice, ojalá haya un plan de paz, porque está negociando también con los distintos países, que podría ser frustrado, dicho por la autoridad palestina, por los terroristas de Hamás. O sea que es más papista que el Papa, aquí nuestra amiga de Sumar. Sí, la verdad es que ha sido tremenda esa entrevista. Me tengo yo que marchar, o sea, vosotros tenéis que marchar, yo me tengo que quedar, porque tengo que hablar con Chema Nieto. Silvia, muchas gracias por estar aquí. David Felipe Arranz. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús, como te llama maestro constantemente, pues yo te voy a llamar maestro también, si no te importa. Niego la mayor. Maestro con mayúscula, además, se le puede decir a Jesús. Maestro coordinador, ¿puedo dar un mensaje de publicidad? Un segundo solamente. Sí. No te asustes. No tiene Pero nada no digas que ver, marcas de... No tiene nada que ver con tu entrevista de viernes. No. Ya casi es viernes. Estoy viendo casi es viernes en profundidad. No. Es decir, la vida continúa y junto a esta vida que ayer creo, dabais este mensaje de esta longevidad en la que vamos avanzando, pues hay unos programas de aprendizaje a lo largo de la vida que yo los quiero celebrar desde aquí porque se hacen en los centros cívicos de las ciudades con gente que quiere seguir aprendiendo, formándose, debatiendo en encuentros que la vida continúa al margen de toda esa polarización que los políticos nos dicen que estamos viviendo.
hay ahí una vida y yo sé que mucha gente la disfruta, aprende y nos la comunica además. Así que yo los quiero felicitar. Qué bonito mensaje. La Universidad de la Experiencia también en el sentido hace una gran labor. Correcto. Más allá de la población. Pues bienvenida sea esa publicidad siempre, Carmen, ¿eh? Lo agradezco. Bueno, señores, me voy ahí a esa pantalla que voy a hablar con Chema Nieto. Buenas noches, Chema. Tienes el polluelo de urna que dibujaste ayer en tu ventana. Si no hay sorpresas, esa urna echará a volar a mediados de marzo. Nada que no supiéramos en realidad, pero hay que ver cómo se alborota el gallinero político cuando se habla de fechas electorales. Desde todos los partidos se ha reaccionado al comentario del número 2 del PP, de Paco Vázquez, que se ha adelantado a denunciar la fecha sin esperar a que lo haga el presidente. Pero bueno, esto solo es muestra del nerviosismo que hay ante la incierta situación política. Todos hacen sus cálculos y empiezan a hacer movimientos. El sábado empieza el proceso de primarias del Partido Socialista, por ejemplo, que Carlos Martínez se perfila como candidato. Pero hay rumores sobre la posible candidatura de Virginia Barcones tras su momento de protagonismo en los incendios como directora de Protección Civil. Se extiende la incertidumbre política a todos los niveles, Chema. En el Ayuntamiento de Palencia, por ejemplo, Miriam Andrés se ha quedado en minoría tras la ruptura del acuerdo con Vamos Palencia. Y en la Junta, Mañueco aprieta los dientes, también en minoría parlamentaria. Y como suele pasar, a la vez que aumenta la incertidumbre política, se politiza absolutamente todo, desde las carreras ciclistas hasta las conferencias de las universidades. La Universidad de Salamanca ha cancelado 2 conferencias de una prestigiosa investigadora israelí tras la denuncia de una asociación de estudiantes que la acusaba de sionista. Galid Nahari es una autoridad mundial en detección de mentiras, pero no impartirá sus conferencias en aras de evitar cualquier incidente, según el temeroso comunicado de la Universidad de Salamanca. Las minorías vociferantes siempre se hacen protagonistas. Las minorías vociferantes que lo enturbian todo han llegado hasta la fiesta de los toros. Según ha denunciado la Fundación Franz Weber, el sábado en la Plaza de Toros de Valladolid, cuando el torero se disponía a entrar a matar, alguien gritó: «¿Piensa que es Pedro Sánchez?». Hombre, la verdad es que es un grito intolerable y un caso claro de discurso de odio que deshumaniza a un político. Otra prueba más del ambiente crispado en el que estamos. Pero el joven torero salmantino Marco Pérez, que se estrenaba en Valladolid, no se dejó distraer por el comentario de mal gusto de ese aficionado y dio una estocada impecable, llevándose una oreja y la ovación del respetable. Hombre, Chema, nunca te había visto interesado por los toros. No soy nada taurino, la verdad, pero me parecía injusto para el torero y para el toro citarlos solamente por la politización que todo lo ensucia. Pues mira, 18 años va a cumplir el toreo de la Escuela Taurina de Salamanca, Marco Pérez, y solo hace 3 meses que le dio la alternativa a Morante de la Puebla, en Nimes. Lo que demuestra que no todas las alternativas de las que hablamos en cuestión de prioridades son alternativas políticas. Vaya. Nos dan el tercer aviso, José Luis. El tercer aviso indica que se nos acaba el tiempo, Chema. Aquí sí que se me ocurre que eso se podría aplicar a algún que otro político, sin incurrir en delito de odio. Y es que en estos tiempos inciertos vemos muchas cornadas entre los políticos, pero a ninguno lo vemos rematar la faena. Pues me temo que esa va a ser la tónica habitual de aquí hasta el 15 de marzo. Pero aquí estaremos tú y yo para sacar los colores a todos. Nos vamos, nos vemos el próximo lunes. Habrá más cosas y mucho mejores. Y ya saben, a las 11 menos 25, que hemos cambiado de horario. Descansen y disfruten. Adiós.